Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Terminando el año y algunas cosas que no llaman la atención, pero sí son cosas absolutamente recurrentes. Y otra vez el talón de Aquiles de este gobierno, o digamos de este signo político que gobierna, que son los números. A la hora de hablar de números, en esta administración empiezan las dudas, empiezan las vacilaciones, y en realidad a la hora de hablar de números, de hablar de plata, nunca las cosas están claras. Esto es aplicable tanto al gobierno municipal como al gobierno provincial. Y en materia de municipios se aprobó el presupuesto de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Rápidamente, sin demasiadas explicaciones, sin un debate certero. Y obviamente se aprobó el presupuesto 2023 y a mí me da la sensación que este presupuesto, primero que tiene un municipio atado de pies y manos a la hora de ejecutar obras importantes. Obliga al municipio a pasar la gorra, o sea, cualquier obra que se haga va a ser pasando la gorra y no con recursos genuinos. Y lo peor del caso es que tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal se jactan de esto como si estuviera bien, y no está bien, no está bien. La obra pública no puede depender de la buena voluntad de terceros. La obra pública tiene que ser algo que los municipios, las provincias, hagan con sus recursos. La obra extraordinaria se hará eventualmente con recursos de afuera, pero no hay presupuesto para manejar la obra de la ciudad. Es un presupuesto que, si mi memoria no me falla, alrededor del 80% de ese presupuesto es salarios. O sea, queda solamente un 20% del presupuesto para obras, para que se mueva la municipalidad, los gastos administrativos, etcétera, etcétera. Bueno, de esto vamos a charlar hoy porque nos va a acompañar el concejal Gastón Remy. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Gastón, gracias por venir. Buenas tardes a vos, Andrés, por la invitación. Un presupuesto tiene dos líneas. Una línea que es la estrictamente económica y otro es el lineamiento político. ¿Cómo dividimos y cuáles serían estas dos líneas en el presupuesto municipal? Los números, como vos decías, es un presupuesto de un poco más de 22.000 millones de pesos para todo el 2023, en lo que es materia de gasto. Los ingresos prácticamente están estimados en el mismo monto, entonces casi que no hay diferencia o ni superávit ni déficit. Todo presupuesto igual es una proyección, ¿no? De lo que se pretende gastar y de lo que se presupone que va a ingresar en materia de recaudación y de transferencia de recursos, en este caso a la capital, al municipio capital. Desde el punto de vista un poco más de números para ir a la... ¿Técnicamente es un buen presupuesto? Y en realidad, o sea, cuando uno ve el sentido del gasto, yo no podría decir que es un buen presupuesto. De hecho, la única fuerza que rechazó el jueves pasado en el Consejo este presupuesto fuimos nosotros, del Frente de Izquierda. ¿Pero por qué? Porque como definición de números y política también, vos tenés que, es un poco más del 80%, casi el 86% del gasto corriente está destinado a salarios. Perdón, ¿el 15% es para que funcione el municipio? El 15% es para que funcione y de ese 15% no llega al 4% la obra pública. No llega al 4%, son 890 millones, de los cuales 90 vienen de finalizar la obra del mercado 6 de agosto. O sea, una obra que ya está en marcha, o sea, quedan 800 millones, insisto, de más de 22.000 millones de pesos, que es el gasto. Por eso no llega ni al 3, ni al 4%, perdón, del total. Entonces, es un presupuesto, como te digo, malo, negativo, no solamente por la necesidad de obra pública que hay, la más elemental, ¿no? Cordón cuneta, pavimento. Alumbrado, bueno, plazas de malezamiento, etcétera, desagües y demás en los barrios más necesitados. Mira, Alto Comedero,
Por habitante para todo el año próximo, 365 pesos es el presupuesto en obra pública. Por habitante para todo el año, para que te des una idea de lo limitado que es. Bueno, en la sesión yo planteé que un presupuesto así no se podía aprobar y darle una legitimidad, y que en Alto Comedero, por nombrar uno de los barrios más necesitados, no porque no haya otros, de los barrios populares, no se puede ocultar esto, mostrando después por otro lado la aparición de un estadio para hacer ejercicios o cuestiones... ¿Y de dónde va a salir esa plata? ¿Para hacer plata? Un estadio o para hacer... Bueno, eventualmente en época de campaña empiezan a hacer algunas cosas. El estadio que se está proyectando es financiamiento que obtiene la provincia. Gran parte del mismo viene de deudas con organismos internacionales, o sea, deuda... Más crédito. Más crédito, o endeudamiento en dólares, ¿no? Pero bueno, eso es obra pública. Y después tenés otro aspecto que no se puede aceptar, que es que los municipales, las y los municipales sigan teniendo sueldos que están más cerca de la indigencia, 62.000 pesos para 4 personas está la indigencia, que ni siquiera ya llegar a la pobreza, la línea de pobreza, un poco más de 136.000 pesos. Entonces, sabiendo que el 85% de ese presupuesto va a pagar ese tipo de sueldo, no era algo que se podía aprobar como hizo el resto de los bloques mayoritarios, bueno, dándole un sí a este esquema del radicalismo en este caso, para, bueno, la ciudad que concentra la mayor parte de la población, ¿no?, de la provincia. Ahora, Gastón, el 2023, ¿con qué provincia y con qué ciudad nos vamos a encontrar teniendo en cuenta el presupuesto provincial y el presupuesto municipal? Bueno, mirá, o sea... año electoral, que no es menor. Año electoral, pero insisto, con una provincia que ratifica un ajuste sobre el salario, por un lado, por el hecho de que la paritaria este año para todos los estatales quedó o va a quedar por debajo de la inflación, o sea, es un 83% acumulado, todas las cuotas que se fueron dando, la inflación va a estar más cerca de un 95, 96, 97% acumulado. Lo mismo sucede para los municipales, porque el municipio depende de la transferencia de recursos de la provincia, al no haber ley de coparticipación municipal. Entonces, lo mismo que sucede con el empleado estatal de la provincia, sucede con todo empleado municipal. Y después lo que charlábamos recién, la obra pública, que realmente para las necesidades de los barrios populares, donde ahora en la época de lluvia sabemos todos los problemas que hay, por dar un ejemplo, ahí no va a haber una modificación, pero sí va a haber obras para sacarse la foto, porque se van a hacer estas obras de museos, de Ciudad del Arte, lo que te decía del Centro de Educación Física o de Recreación para Alto Comedero, que a ver, uno no se puede oponer en última instancia a estas obras, pero convengamos que no es lo que está como necesidad primordial para la mayor parte de esos vecinos. Hay que hacer las dos cosas, hay que hacer el museo y hay que hacerle el cordón cuneta a los vecinos. Exactamente, pero la decisión, vos me decías, un presupuesto tiene dos líneas, bueno, la línea política ratifica una de las dos cosas que se hacen, la otra queda siempre para después, y después está lo que vos decías, que es este concepto que profundiza la desigualdad que tiene el intendente, que es la obra mixta. El barrio que puede poner de su bolsillo el vecino para comprar los materiales, la municipalidad pone la mano de obra y la máquina y hace el pavimento. Perdón, acá le hago un paréntesis. Bien, vienen los vecinos, juntan la plata, sí, sí. Bueno, pero ¿para qué pagan impuestos? Bueno, claro, ¿para qué pagan impuestos? Y el que paga impuestos y no tiene para comprar, bueno, o sea, nada, tampoco, o sea, es un esquema donde ellos aceptan toda una serie de cadena, como te digo, de ajuste respecto al presupuesto que no está disponible para esas necesidades. ¿Por qué? Porque la provincia, paradójicamente, tiene superávit. Entonces, todo lo que... ¿Cómo se logra ese superávit? Relato el superávit? No, existe. Ahora han publicado esta semana el tercer trimestre del año y el superávit ya llega a 21.000 millones de pesos. Fíjate vos que el gasto total del municipio para el año que viene va a ser de 22.000 millones y el superávit fiscal de la provincia es de 21.000 millones al mes de septiembre, o sea, tercer trimestre. Hay que ver cómo cierra el último trimestre. Pero el acumulado ya va de 21.000 millones. Bueno, ¿cómo se logra ese superávit? En parte lo explicó el ministro de Hacienda de la provincia, con ingresos que por el proceso inflacionario
suben más que la inflación, la recaudación, y por otro lado con gastos que crecen menos. Y el principal gasto del Estado, también provincial, son los salarios. Con estas paritarias que quedan por debajo, queda una diferencia a favor. A ver, si ellos dieran, no te digo poner el sueldo mínimo igual a la canasta familiar, como planteamos desde la izquierda, pero si simplemente le empataran a la inflación, ya ese superávit se empieza a poner más chiquito. O a desaparecer. Ahora, en base al ajuste que hacen, y también en parte en obra pública, para las necesidades, no para la campaña o lo vistoso, terminan teniendo ese esquema donde el ajuste al salario y a la obra pública es para tener una caja que no es que va a cualquier lado, no, va a garantizar el pago del endeudamiento que tuvo la provincia para construir el famoso Parque Solar Cauchari. Entonces vos fíjate cómo es una cadena. Pero en donde, si Cauchari se paga solo, Gastón, dice Morales. Mira, para ser precisos, Cauchari hasta ahora logra pagar los intereses del endeudamiento. No el capital. No el capital, que empieza a vencer tanto del Exim Bank de China como el bono verde el año próximo. Entonces, ese volumen son cerca de 80 millones de dólares. El parque genera, por su propia venta de energía, aproximadamente unos 42 millones. Con esos 42 vienen pagando alrededor de 25 millones de dólares de intereses. Para el capital. Por eso, los intereses son más o menos 25 millones aproximadamente. Hasta ahora, con los 42 que genera el parque, sí. Pero, obviamente, cuando le agregás 80 de vencimiento de capital para el año que viene, no alcanza. Bueno, parte de esa diferencia exige ajustarla al empleo público, ajustar la obra pública en el barrio, en las obras públicas de la provincia, para de ahí tener algunos millones que compensen lo que no genera Cauchari. Y bueno, ese esquema no le consultó el gobernador a nadie. No consultó si la población quería realmente meterse en esta deuda, tener un parque que tampoco garantiza energía accesible, sino que hubo tarifazos de GESA y va a seguir habiendo. Entonces, todo eso sí es inconsulto. Es una imposición, pero que no es gratis, porque hoy la mayor parte de los municipales, por los bajos salarios, después termina yendo a tener que buscar 2 o 3 trabajos más. Por eso Jujuy está de hace tiempo entre las provincias donde más personas que tienen un empleo salen a buscar otro. ¿Sí? Un 25% de los que tienen un empleo, como el sueldo es tan bajo, tienen que buscar otro. Eso lo dice el INDEC. Ahora, Gastón, cerramos un buen año. ¿Qué año fue el 2022 para Jujuy? Y mirá, me parece que la Jujuy de las mayorías trabajadoras, populares, el que la pelea todos los días para llegar a fin de mes, no ha sido para nada un buen año. Insisto, tarifazos en la energía, en el transporte, el problema de la inflación y los bajos salarios, ni hablar el que cobra la mínima de la jubilación. Dice que la culpa la tiene Nación. Bueno, Nación tiene una parte muy grande de la responsabilidad, pero el gobernador tampoco se puede desentender porque él sí toma decisiones específicas respecto no solo de los estatales o de los municipales, que lo termina definiendo el propio gobernador. Esquema de superávit fiscal a costa del trabajador y la obra pública. Entonces, eso sí lo define Morales y él sí es responsable de eso. Y también es responsable de una provincia rica, pero con trabajadores que no ven esa riqueza. El pueblo no ve esa riqueza. Entonces, la Jujuy del litio ha ganado, pero no la Jujuy de los trabajadores o de las comunidades que están alrededor de un esquema que, si uno lo ve respecto a la recaudación provincial, toda la minería, incluida el litio, no llega al 0,2% de lo que pagan anualmente. Claro, 0,2%, claro, o sea, pero es es nada. Un problema de las reglas de juego. De las reglas de juego de una legislatura que ratifica, como ratificó el presupuesto para el año próximo, ratifica una ley impositiva donde hay beneficiados a más no poder y el resto de los mortales, de los trabajadores o el pequeño comerciante, el pequeño productor, tiene que pagar impuestos en una diferencia de riqueza muy grande, porque todo el sector minero, al tener carácter exportador y los precios, sobre todo el litio, que una actividad que empezó con precios de $8.000 la tonelada, hoy está arriba de los $72.000 la tonelada de litio. Mirá si no es negocio. Bueno, y ahí hay complicidades también, porque ese esquema de impositivo tan bajo en la provincia se replica a nivel nación, y bueno, y luego una serie de mecanismos, que creo que un poco lo hablamos, que fíjate
que si en el mundo el litio se sabe por los sitios especializados que se vende a $72.000 la tonelada, la Nación le está permitiendo a través de una resolución de la aduana venderlo hasta $53.000. O sea, hay casi una diferencia de $20.000 por tonelada. Por tonelada que el propio Estado Nacional a través de la aduana deja a libre arbitrio de cada minera declararlo o no. Entonces, bueno, esos son recursos que se generan, que vienen del trabajo, de la naturaleza, pero que ni siquiera se ve una parte de eso que podría cambiar. Insisto, solo la ganancia de la empresa Sales de Jujuy, si hubiese un control sobre eso, o de una parte, podría construir alrededor de 5.000 viviendas para Jujuy. 5.000 viviendas. El plan maestro de Morales, entre 2021, 22 y 23, según lo que está en la Filmina, iban a construir 1.600 viviendas. Me parece que no llegan, ¿eh? Y bueno, y encima lo hacen con fondos de nación, ni siquiera, por eso. Entonces hay una Jujuy que va a terminar 2023 ganando mucho, y hay otra Jujuy que no. Bueno, ahí también está el sector agrícola. Bueno, Vilca, mi compañero con el resto de los diputados del Frente Izquierda presentaron hace 2 semanas en el Congreso un proyecto de ley para que el trabajador rural no quede en modo perdedor de nuevo. O sea, aquel que se le corta la ficha tenga... Pero acá el problema no es solamente el... Y acá una gran diferencia que yo tengo con la izquierda, ¿no? Sí. El problema no es solamente el peón rural. El problema es el productor también. Salvo 3 o 4, el pequeño o mediano productor está en serios problemas. Y no es un enemigo de la patria un pequeño productor de 100 hectáreas. Claro. Y acá el problema es que el pequeño y mediano productor están en problemas. Claro, acá no es una cuestión en última instancia de amigo o enemigo. El problema de fondo está en que el trabajador no tiene prácticamente nada. Y hay algunos productores que sí tienen al menos algún tipo de fondo o de subsidio. En caso de la mayoría, al incluso estar en negro, o sea, tenés un porcentaje casi del 65-70% en la Argentina, no solo Jujuy, de empleo rural en negro. Ese trabajador, esa familia, se termina la cosecha de cítricos, por ejemplo, de tabaco, y no tiene más que salir a irse a otra provincia, o buscar alguna changa o cómo sobrevivir. Y los que no están en negro, que son la minoría, y reciben algún tipo de ayuda, la ayuda ni siquiera equivale a un potenciar trabajo. O sea, son sumas que están muy por debajo, o sea, ni la mitad de la línea de indigencia. Entonces, claro, pero sin, si no productores, se da sin productores no hay producción. No, sí, desde o sea, ya. ¿cómo hacemos y para sin trabajadores tampoco podría haber cosecha. Pero ¿cómo hacemos para que el productor pueda seguir produciendo y tenga la posibilidad de emplear personas? Bueno, ahí el plan además, de la ayuda de ingreso al peón durante el tiempo que se corta la actividad, plantea una reconversión productiva y donde se puede ayudar también al productor que desee reconvertir, porque acá los grandes hacen solamente un cultivo y no le conviene económicamente poner otro cultivo. Ahora, si podés diversificar la producción y decir, se terminó esta temporada, ahora empezamos otra temporada de otro tipo de cultivo, que además es alimento, ¿no?, para la población, eso tranquilamente podría dar empleo. Entonces el proyecto también tiene una parte de reconvertir. Entonces el productor puede seguir haciendo actividad productiva y dando empleo todo el año. Ahora, los grandes, los que tienen miles de hectáreas, dicen, no, déjame, yo solamente planto un año. Esos son muy pocos. Claro, pero son los que... El problema es el grueso, que es el pequeño y mediano. Ese es el problema que hay. Pero, insisto, los grandes incluso son los que más emplean en proporción por la cantidad de hectáreas que ponen en juego en la producción, y además muchos de ellos tienen muchas hectáreas sin tocar, o sea, ociosas. Entonces ahí también decís, bueno, esa tierra sin jugar ningún papel podría estar dando alimentos, podría estar generando empleo. Bueno, nos parece que esa Jujuy hay que también modificarla, porque si no, no hay... Le doy números, ¿sí? Desde que llegó Morales al gobierno, Jujuy perdió 10.000 hectáreas de tabaco. 10.000. Pero no son hectáreas que se fumaron en el aire. Esas 10.000 hectáreas se fueron a Salta. O sea, Salta aumentó en 10.000 hectáreas su producción de tabaco y Jujuy perdió 10.000 hectáreas, con la historia de la reconversión. Sí, porque ahora vamos a hacer todo marihuana y qué sé yo. Ese es el resultado. Claro. De todos modos, habría que ver ahí adentro de ese 10.000, por lógica pequeños o tendencias. Y medianos. Claro, el pequeño y mediano queda fuera, y algunas familias que son las que más tienen control, claro, pueden hacer la diferencia. Bueno, el proyecto apunta a que los que hacen la diferencia realmente
poner un límite a eso pensando en la mayoría, que la mayoría tiene que tener derecho a trabajar todo el año. No puede ser un trabajo de 4 o 5 meses y después olvídate, y las condiciones de vida de esas familias son realmente muy malas, y podría ser gente que esté trabajando todo el año, generando alimentos y mejorando el conjunto de la actividad, ¿no?, de la provincia o de Jujuy o la que sea. ¿Cuándo comienza la campaña? Mira, vamos a... 7 de mayo, elecciones, ¿no? Sí, No falta por las nada, elecciones provinciales no falta mucho. Nosotros, como lo hacemos todo muy a pulmón y confiando siempre en el apoyo de la población, acá no hay empresas, no hay financiamiento de un tercero, sino que es a pulmón. Ya la idea es arrancar rápido, ya a partir de febrero, porque bueno, tenemos que realmente dar una pelea frente a 2 monstruos, los partidos tradicionales de Jujuy, en este caso, y ratificar un proyecto alternativo de la clase trabajadora, de los jóvenes, de las mujeres, y los que quieran realmente, por lo menos nuestro mensaje cada vez está más orientado a terminar con esto. No es una cuestión de poner un paliativo, sino una provincia rica con trabajadores pobres no va más, y a eso apostamos, a hacerlo en común con todo aquel que quiera sumarse, no solamente a la campaña, sino a desarrollar una fuerza política que milite todo el año. ¿Cuáles son los tiempos que manejan ustedes para definir candidatos, etcétera, etcétera? No, van a ser seguramente, como te decía, para febrero. Ya una de las asambleas que hizo el PTS en la provincia, tanto en Ledesma como acá en San Salvador, propuso la precandidatura de mi compañero Alejandro Vilca para gobernador. Nos parece que es la persona que... ¿No va a ser candidato a vicepresidente Vilca? Eso todavía no está definido. También es una propuesta, pero hay un desfasaje de fechas. Pero sí, no se puso ni presidente ni vice. Es una propuesta al resto de las fuerzas de la izquierda. Lo mismo hicimos acá. Y tendríamos que discutir, sí, con el resto de las fuerzas que integran el Frente Izquierda cómo terminar de ordenar. Fines de febrero. Claro, fines de febrero, pero sí igual lanzar ya la organización, porque mucha gente quiere realmente dar un mensaje, pero nosotros le redoblamos la apuesta. El mensaje hay que darlo, y sobre todo algo muy importante, volver a tener diputadas y diputados provinciales, o sea, volver a la legislatura, esa legislatura que nos dejó afuera con una mano negra en el 2021, y donde quedaron, bueno, 2 fuerzas socias, prácticamente no hay disidencia. Las sesiones, bueno, hablamos del presupuesto, el último presupuesto se aprobó para toda la provincia en media hora. Sin ningún tipo de debate. Sin debate. Entonces nosotros no solamente queremos dar un debate, sino dar un punto de vista superador, porque insisto, tenemos un plan para hacer de una provincia rica, una provincia donde todos tengan empleo y se termine la pobreza de las mayorías, y eso es lo que queremos poner no solamente en discusión, sino llevarlo adelante y juntos, organizando. Acá la clave es la organización. Ellos apuestan al dinero, a comprar gente, voluntades, a hacer falsas promesas. Nosotros no solamente no hacemos eso, sino que confiamos que en la fuerza organizada de los trabajadores, los jóvenes, podemos realmente dar vuelta de una vez por todas esta situación. Y la campaña va a ser un grano más de arena que aporte en ese proyecto de provincia y de país. Gastón, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación, y bueno, feliz fin de año para vos y para la audiencia. Para usted también, feliz 2023. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante, nos juntamos nuevamente mañana, y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.